José María Vargas Ponce, cirujano, científico y profesor en Caracas. Nace en 1786. Fue hijo de José Antonio de Vargas Machuca y Ana Teresa Ponce. Estudió en la Real y Pontificia de Caracas, en filosofía. En 1809 obtuvo el título de licenciado y cirujano. Viajó a Cumaná hasta 1812. Ayudó en el terremoto del mismo año en Caracas. En 1812 fue encarcelado por pertenecer al poder legislativo y lo liberan en 1813. En el mismo año viaja a Edimburgo con 27 años y estudia medicina, química, botánica y griego. Viaja a Francia donde se perfecciona como médico y en 1819 regresa a América, a la ciudad de Puerto Rico. Allí inicia su labor como médico. Colabora para la Junta de Sanidad de la isla y en 1825 regresa definitivamente a Venezuela. Realiza clases de anatomía práctica en su casa. Funda las cátedras de anatomía, química y cirugía. Colabora con Bolívar para crear estatutos que transformen la estructura de las universidades. Ayuda en el progreso de la medicina nacional, en el surgimiento de la facultad y por ende en la educación médica. En 1835 y 1836 fue presidente de Venezuela. Sin embargo, por la presión militar, abandonó el puesto. Para 1845 regresa. En 1853 tiene que exiliarse nuevamente a Estados Unidos. En 1854 muere en Nueva York y sus restos son devueltos a Venezuela. En sus aportes, como rector de la universidad, desarrolla un papel importante, pues estableció diversas cátedras, espacios físicos y mejoró la administración. Inauguró la disección de cadáveres, que era muy novedosa para la época. En 1827 funda la Sociedad Médica de Caracas y realizó estudios en botánica. 1832 funda la Cátedra de Cirugía. Finalmente, en 1842 crea la Cátedra de Química. Siguiente personaje, Thomas Alva Edison. Está un poco fuera del contexto, pues pertenece al siglo XIX. Nace en 1847. Nació en Estados Unidos y apoyó a la revolución industrial de este país. Fue hijo de Samuel Ogden y Nancy Matthews. En 1855, con 8 años, ingresa a la escuela. Sin embargo, la abandona con 3 meses, ya que lo calificaron de improductivo. Con 10 años, instala un laboratorio en su casa, donde aprende química y electricidad. En 1859, adquirió un empleo como vendedor de periódicos en el tren. Allí aprovechaba las horas libres para leer en la Asociación de Jóvenes. Edison empezó a desarrollar experimentos en el vagón de equipaje de este tren y adquirió una imprenta de segunda mano. Con 15 años salvó a un niño del tren y su padre, como agradecimiento, le enseñó código Morse y telegrafía. Con 16 años creó su primer invento, un repetidor automático que transmitía señales de telégrafo sin personal. En 1868 creó un instrumento para el conteo mecánico de votos. Sin embargo, fue rechazado por un tribunal por considerarlo ideal para un fraude. En 1869, Edison y un amigo empiezan a trabajar como ingenieros electricistas. Posteriormente, la Western Union pide a Edison que construya un instrumento para contabilizar la bolsa de valores. Crea la Edison Universal Stock Printer, pero en 1877 se separa de esta compañía y empieza a crear el fonógrafo, que principalmente permite reproducir sonidos. En 1876 se muda a Menlo Park, donde crea su fábrica de inventos, y ya para 1887 tenía alrededor de 400 patentes. Su principal invento fue la lámpara incandescente, aunque no fue propiamente suyo, sino que este lo mejoró al conseguir un filamento que se fundiera
que no se fundiera, hecho con bambú carbonizado. En 1880 se asocia con Morgan para crear Edison Electric. También patentó el efecto Edison, que consiste en el paso de electricidad de un filamento a una placa metálica, dentro de un globo de lámpara incandescente. En 1889, comercializa la película en celuloide de 35 milímetros, aunque solo pudo patentar las perforaciones laterales. En 1894, crea el kinetoscopio. 2 años después, el vitascopio, que se acercaría al cinematógrafo.